El objetivo de este video es mostrar de manera sencilla y rápida cómo creamos una base de datos y cómo creamos después una tabla dentro de nuestra base de datos. Vamos a abrir Access, como se abre cualquier programa de la línea de ofimática. Buscamos la línea de Office, buscamos Access 2013 y acá, como sucede con todos los programas de Office, nos aparece una serie de bases de datos prediseñadas. Voy a elegir una que esté en blanco. Y a diferencia de lo que es Excel y Word, acá hay que guardar primero la base de datos y después comenzar a trabajar. En Excel podíamos trabajar y después guardar el final. Voy a armar una agenda personal, como si fuera una libreta de contactos. Le vamos a poner agenda de contactos. Y por defecto se guarda en mis documentos. Si quieren, tocan la carpetita amarilla y pueden especificar otra dirección. Y la creamos. Al momento de crear la base de datos, esta ya se guarda en la ubicación diseñada. Y van a ver que en este Access, en el Access 2013, directamente ya nos aparece una tabla con el nombre de tabla 1 como para empezar a escribir. Yo esta pantalla la voy a cerrar desde acá para que me quede limpio el espacio de trabajo. Todo lo que sean creaciones, es decir, insertar nuevos objetos dentro de la base de datos, lo hacemos desde la pestaña Crear. Voy a atacar Crear y acá vamos a tener dos maneras de crear una tabla. Una tabla utilizando lo que es la tabla vacía, que es la misma pantalla que acabo de cerrar, la que aparece al principio. Y la otra es crear una tabla mediante el botón de diseño de tabla. Yo recomiendo hacerlo de este botón porque es mucho más fácil y es mucho más intuitivo. Bien, si vamos a hacer una libreta de contacto, por lo general nos tenemos que preguntar qué tipo de información queremos guardar de nuestro contacto. Hoy en día con los teléfonos celulares es muy común que guardemos acá estamos definiendo qué datos vamos a guardar dentro de nuestra tabla, ¿sí? Y al lado, en donde dice tipo de datos, vamos a definir qué formato van a llevar esos datos. Por ejemplo, el nombre de la persona es un formato de texto, ¿sí? Porque voy a guardar un texto. Abajo podemos especificar algunas otras cositas. No me voy a explayar ahora porque esto es un video rápido de cómo crear una tabla. Pero pueden acá ver, son bastante intuitivas las opciones de qué se tratan. El formato del apellido también va a ser de texto. El formato de celular, acá podemos cambiar porque en el celular nosotros guardamos números. Entonces podremos ponerle que se vaya a almacenar un número. ¿Qué problema vamos a tener con esto del número? Me voy a permitir escribir aquí abajo para mostrarles un ejemplo. Es que no vamos a poder, por ejemplo, hacer esto. 351, que puede ser una característica, poner un guión y después escribir el número. Porque este guión ya no forma parte de lo que es un número y Access nos devolvería un error, nos dejaría cargar ese número de teléfono. Para solucionar esto, tenemos dos alternativas. O utilizamos lo que es una máscara de entrada, que una máscara de entrada básicamente pone el guión por nosotros, pero no se almacena, es solamente una visualización. O lo normal, lo que se suele hacer, es en vez de poner el celular como formato de número, dejarlo como si fuera texto. ¿Sí? No hay ningún problema porque nosotros con ese número no vamos a hacer cálculos matemáticos. Entonces no va a influir en lo que vamos a ver en la pantalla. Entonces en ese caso puede ser que lo dejemos como texto. Pasaría lo mismo con el teléfono fijo. ¿Sí? Al ser números que yo le puedo colocar un guión, ¿sí? Estaría en el mismo problema. Supongamos que el teléfono fijo es de este estilo, donde son números que no llevan características. Bueno, ahí sí le podemos poner el formato de número. Bueno, acá tenemos también para poner la ciudad, que lo voy a dejar ahí. El correo también va a ser texto. El sobrenombre que va a ser texto. Y le vamos a poner cumpleaños. Esto se lo anoto, nadie guarda la fecha de cumpleaños de las personas, pero lo pongo para que tengamos un ejemplo de un campo diferente. Por ejemplo, en un campo que se espera que guardemos una fecha,
el formato, el tipo de datos tiene que ser fecha y hora. ¿Cómo especificamos si es fecha o si es hora? Vamos acá abajo y le elegimos que vamos a guardar una fecha corta. Y listo. Ya hemos establecido los campos que van a formar parte de nuestra tabla de contactos. La vamos a guardar. Le vamos a poner contactos y le vamos a dar aceptar. Cuando nosotros guardamos una tabla por primera vez, si no hemos definido lo que es una clave principal, nos va a aparecer este cartel. Una clave principal es un campo de todos estos que están acá, es un campo que identifica a una de las personas, a uno de los contactos. Y es un campo que tiene que ser único. En esa lista que yo les puse, no se da el caso de un campo único. Bueno, puede ser el celular, por ejemplo, que es único de una sola persona, pero ¿qué pasa si yo agendo al hijo de algún contacto en particular y le quiero poner el mismo celular? No me va a permitir porque el celular va a estar repetido dentro de los datos de la tabla. Entonces tiene que ser sí o sí un campo que sea único. ¿Qué campo puede ser único? Y el documento, por ejemplo, el DNI. ¿Sí? El DNI es un campo que yo no lo voy a encontrar repetido en ninguna persona, el documento nacional de identidad. ¿Sí? Es medio raro que se guarde el DNI en una tabla de contactos, pero el DNI es un ejemplo de un campo que no se puede repetir. Voy a cerrar esta ventanita porque no voy a hacer nada. Si no queremos poner DNI como campo principal, que tiene sentido en una agenda, lo que podemos hacer es asignar nosotros un campo que va a funcionar de campo único, y para los campos que son únicos se puede elegir lo que son de autonumeración. Estos campos de autonumeración se van a generar automáticamente. Cuando yo guarde la primera persona va a tener el código 1, cuando guarde la segunda va a tener el 2 y así sucesivamente. Lo voy a subir y en este truco lo pongo ya arriba. No basta con poner autonumeración para que ese campo sea clave principal, se lo tengo que indicar a Access. ¿Cómo se lo indico? Le hacemos clic o lo seleccionamos y tocamos esta llave que está acá a la izquierda. Esa llave que se llama clave principal le pone una pequeña llave al lado del campo y eso es lo que le indica a Access que ese campo es una clave principal. ¿Qué quiere decir? Que no puede haber guardado dos personas con el mismo código. Es una cuestión de control nada más. Después más adelante vamos a ver para qué se usan las claves principales, que en realidad se usan para las relaciones. Pero esto es una guía rápida, así que nos vamos a quedar solamente con esto. Cuando tenemos una sola tabla, le generamos un código de autonumeración. Ahora sí podemos guardar. El nombre de la tabla es contactos. Ya no nos aparece el mensaje porque definimos nosotros la clave principal y procedo a cerrar la tabla. ¿Dónde nos queda almacenada la tabla guardada? Acá a la izquierda. Les recomiendo tocar esa flechita y elegir acá tipo de objeto para que nos marque bien. Esta es la tabla contactos. Si la queremos abrir, doble clic. Y fíjense en la diferencia. Ahora se abrió la tabla para cargar los datos, no para definir los campos como pasó recién, que yo podía definir si un campo era texto o si era un número. Acá estoy en la ventana para cargar ya la información que va a tener la tabla. Entonces yo acá puedo escribir los datos de mi contacto. El campo cumpleaños, como habíamos definido que era un campo de fecha, fíjense que tiene la particularidad que me aparece un pequeño calendario. Al tocarlo me permite elegir directamente la fecha desde el calendario. Y ahí se coloca. Y ahí acabo de generar un registro para la tabla contactos. Hay una persona que se llama Diego García con todos estos datos. Acá no hace falta que guarde porque apenas ustedes cargan un dato en la tabla, ya queda guardado. Entonces cierro y mi tabla de contactos ya quedó con una persona. Si la abro con doble clic, vuelvo a ver los datos. Si necesito modificar algún campo, si necesito modificar la estructura en sí de la tabla, lo hago con botón derecho sobre este panel.
botón derecho, vista diseño, y acá vuelvo a ver todos los campos que vimos al principio. Incluso acá podría agregar uno nuevo, si me he olvidado de algo, podría agregar uno nuevo y después seguir cargando la información. Bueno, esto fue un tutorial rápido de cómo crear una tabla en Microsoft Access.